buenas tardes. Mi nombre es Mariana Lisbeth Trejo Nafate del grupo 612 de Enfermería y yo les voy a explicar mi museo virtual sobre el arte y el arte en las diferentes épocas. Bueno, comenzamos con el arte antiguo. El arte antiguo abarca un amplio periodo que va desde inicios de la escritura, aproximadamente en el siglo IV a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Abarca las expresiones artísticas creadas por civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma antes de la Edad Media. Cada civilización antigua desarrolló un estilo artístico único influenciado por sus creencias religiosas. Comenzamos con esta primera escultura que corresponde a un bajo relieve del antiguo Egipto, específicamente de la época del faraón Akenatón. Esta obra es uno de los ejemplos más conocidos del arte Amarna, llamado así por la ciudad Amarna. En el bajo relieve muestra al faraón Akenatón, su esposa Nefertiti y sus hijas. Es una escena familiar íntima bajo los rayos del dios Atón, representado como un disco solar con rayos que terminan en manos humanas, algunos tocando los rostros de los reyes o entregándolos el ANJ, que es símbolo de la vida. Pasamos a la segunda obra, que esta no tiene un autor específico, ya que su autor es desconocido. Es un mosaico romano muy famoso que representa a la escuela de Atenas o a un simposio filósofo griego. Está hecho de pequeños fragmentos de piedra, cerámica o vidrio y están organizados justos para formar una imagen. Este tuvo origen en el siglo I a.C., en la época del Imperio Romano, aunque refleja también una temática griega. Seguimos con la siguiente obra, que es una escultura que es parte del friso del Partenón, una obra maestra del arte clásico griego realizada en el siglo V a.C. El friso representaba la procesión de los Panateneas, una ceremonia religiosa en honor a Atenas que se realizaba cada 4 años. Se pueden ver figuras sentadas y en diálogos, posiblemente dioses del Panteón griego, observando la procesión. Lo hizo el escultor Fidias, uno de los artistas más importantes de la Grecia clásica. Seguimos con la siguiente. Esta es la creación de Adán, un fresco de Miguel Ángel que forma parte de la decoración de la Capilla Sixtina en el Vaticano, Ciudad del Vaticano. Esta fue pintada entre 1508 y 1512 como parte de una comisión más grande para la decoración del techo y el altar de la capilla. La pintura muestra el episodio bíblico de la creación del hombre. En esta Dios es representado como una figura poderosa y majestuosa, quien extiende su mano hacia Adán, quien está representado como un hombre joven y musculoso. Seguimos con esta imagen que es de la cultura de Atlas Farnese. La imagen muestra a Atlas, un titán de la mitología griega, sosteniendo al mundo sobre sus hombros. Es una representación clásica del personaje mostrando su fuerza y resistencia. Seguimos con la siguiente escultura, que el escultor original es desconocido, aunque se cree que fue un artista griego de la época helenística. En la estatua representa a una diosa griega, Afrodita, que como sabemos es diosa del amor y la belleza, en una pose elegante y serena. Se caracteriza principalmente por su falta de brazos, resultado de daños sufridos a lo largo de los siglos. Es una estatua de mármol del periodo helenístico creada en la isla griega de Milo entre 130 y 100 a.C. Pasamos a la siguiente sala, en donde se encuentra el arte medieval, que abarca un periodo que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV. Este periodo, que corresponde con la Edad Media en Europa y otras regiones, ve el desarrollo de diversas expresiones artísticas como la arquitectura, la escultura, la pintura y la iluminación de manuscritos. El arte medieval se refiere al arte producido en Europa, Oriente Medio y África del Norte entre los siglos V y XV. El arte medieval se caracteriza por su enfoque religioso y simbólico, la influencia de la iglesia, la sociedad feudal y el desarrollo de estilos como el paleocristiano, el prerrománico, románico y gótico. Tenemos que es una imagen de un fragmento del Códice de las Cantigas de Santa María, un manuscrito ilustrado en el siglo XIII. El fragmento muestra a la reina, probablemente la reina Violante de Aragón, sentada en un trono y rodeada de músicos cortesanos. Representa una escena de la corte real medieval. Las cantigas fueron comisionadas por Alfonso V el Sabio, rey de Castilla y León.
pero la autoría de las ilustraciones se atribuye a varios artistas, ya que no hay un solo artista identificado. Bueno, pasamos con la siguiente escultura. Esta es de un tímpano románico. Los tímpanos románicos generalmente eran obras colectivas, no atribuidas a un artista individual. Los escultores eran generalmente anónimos, por lo que no se conoce el escultor principal. El tímpano muestra una escena del juicio final, con Cristo de Majestad en el centro, rodeado de ángeles y santos. A los lados hay figuras que representan a los salvados y a los condenados. Bueno, seguimos con la siguiente imagen. Esta muestra una fotografía de esculturas góticas, probablemente de un portal o parte de una catedral. Las imágenes muestran diferentes escenas, ya que una parece mostrar un grupo de figuras, posiblemente escenas bíblicas o alegóricas, y otras presentan figuras que podrían representar santos o personajes importantes. El estilo arquitectónico es típicamente gótico. Al igual que con muchos trabajos de escultura medieval, los artistas individuales que crearon estas piezas no son conocidos, ya que eran obras realizadas por talleres o equipos de escultores. Bueno, en esta siguiente escultura se muestra una fotografía de un tímpano o parte de un pórtico de una iglesia románica. La imagen muestra dos figuras humanas esculpidas, posiblemente representando a personajes bíblicos o figuras alegóricas, que son flanqueadas por columnas con capiteles ornamentados. El estilo arquitectónico es claramente románico. El artista o los artistas que crearon estas esculturas pues son anónimos. Bueno, seguimos con la siguiente escultura, que pues forma parte del portal real de la catedral de Chartres en Francia. La imagen muestra 4 figuras del estilo gótico que representan a los evangelistas o posiblemente a otros personajes importantes. Están colocados en nichos sobre columnas, que es un elemento arquitectónico típico del estilo gótico. Las esculturas del portal real de la catedral de Chartres fueron creadas entre 1145 y 1155. La autoría de las esculturas del portal real de Chartres es generalmente atribuida a un taller de escultores y no a un artista individual, lo que quiere decir que es una obra colectiva. Bueno, seguimos con la siguiente arte. En esta se muestran 2 crucifijos románicos que son de madera de un estilo románico. Uno parece estar incompleto o dañado y el otro se muestra a un Cristo en la cruz con una representación estilizada del cuerpo. Los crucifijos románicos eran por lo general obras anónimas realizadas en talleres, a lo que no se puede atribuir a un artista específico como anteriores artes. Seguimos con la siguiente pintura o fragmento, que es de un fresco que representa a San Pedro. La imagen muestra a San Pedro apóstol de Jesús sosteniendo una llave que es símbolo de su papel como guardián de las puertas del cielo. El artista que pintó esto es desconocido. Seguimos con la siguiente escultura, que es reproducción de un relieve escultórico gótico. El relieve muestra una escena que parece representar una coronación o un evento similar, con varias figuras vestidas con ropajes de estilo gótico. En esta hay un rey o emperador coronado en el centro. El artista o artistas que crearon este relieve son anónimos. Bueno, ahora podemos pasar a la siguiente sala, que sería el arte moderno. Y bueno, el arte moderno abarca un periodo que generalmente se extiende desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se originó principalmente en Europa Occidental y América del Norte. Este periodo se caracteriza por la experimentación, la innovación, la exploración de nuevas ideas y la técnica, con un enfoque en la expresión individual y la subjetividad. Bueno, comenzamos con esta pintura, que es una pintura de la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. La obra es una representación surrealista que muestra relojes blandos y derretidos en un paisaje desértico. Bueno, esta es una de las obras más icónicas del arte surrealista. La presencia de la memoria de Salvador Dalí no tiene un significado único y definitivo, sino que se presta a múltiples interpretaciones reflejado a la naturaleza misma del surrealismo. Dalí mismo ofreció varias explicaciones, algunas contradictorias, lo que añade la complejidad a la obra. Esta obra se creó en 1931. Seguimos con la siguiente pintura, que es La Noche Estrellada de Vicente Van Gogh. La obra representa una vista nocturna del pueblo de Saint-Rémy de Provence, donde Van Gogh estaba internado en un hospital psiquiátrico. En esta se muestra un cielo nocturno vibrante con estrellas y una luna creciente sobre un paisaje con un pueblo de árboles
y un cielo con remolinos de color. El significado de la noche estrellada es complejo y abierto a la interpretación, pero se cree que refleja el estado emocional de Van Gogh en ese momento. Esta obra fue pintada en junio de 1889. Seguimos con la siguiente pintura, que es El grito de Edvard Munch. La pintura muestra una figura andrógina con una expresión de angustia extrema, con la boca abierta en un grito silencioso. El fondo es un paisaje tormentoso y de colores vibrantes con un cielo rojo y ondulante. El grito es una de las obras más famosas e interpretadas del arte. Se considera una expresión del existencialismo y la angustia moderna. Munch mismo describió la pintura como una representación de su propio estado emocional ante un paisaje de la naturaleza, interpretando la experiencia como una crisis existencial. Existen varias versiones de esta pintura, pero la más conocida es de 1893. Seguimos con la siguiente pintura. Esta pintura parece estar inspirada en el estilo de Piet Mondrian. Se caracteriza por su uso de formas geométricas y colores primarios. La obra representa una búsqueda de la pureza estética y la armonía a través de la simplificación de formas y colores. Mondrian creía que el arte debía reflejar la realidad espiritual y trascendental. El trabajo de Mondrian era buscar expresar un equilibrio dinámico entre lo opuesto, como lo son el vertical y el horizontal, así como una conexión con lo universal. A través de su estilo, intentaba representar una forma idealizada de la realidad. Esta pintura fue creada en 1917 y 1944. Ahora pasamos a la siguiente sala, en donde encontramos el arte contemporáneo. Bueno, el arte contemporáneo se refiere a las obras creadas desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. El arte contemporáneo no tiene un único lugar de origen, sino que emergió como un movimiento global con raíces en el siglo XX. Fue influenciado por cambios sociales, políticos y tecnológicos que marcaron una transición desde el arte moderno. Iniciamos con esta primera pintura, que es famosa como la Guernica de Pablo Picasso. La Guernica fue creada por Pablo Picasso en respuesta al bombardeo de la ciudad española de Guernica durante la Guerra Civil Española. Esta pintura es una poderosa declaración contra la guerra y el sufrimiento humano. La obra transmite el horror y la devastación causados por los conflictos bélicos. Esta pintura fue hecha entre 1937 y 1939. Seguimos con la siguiente pintura. Esta pintura está inspirada en el estilo artístico británico de Francis Bacon, conocido por sus retratos inquietantes y su exploración de la condición humana. Los tres paneles en el estilo abstracto, distorsionado y aislado característico de Bacon muestran a Freud sentado en una silla de madera con base de caña dentro de una jaula, sobre una especie de superficie curva de color marrón moteado con un fondo naranja sólido. Como podemos observar, detrás de cada figura se encuentra el cabecero de una cama proveniente de un conjunto de fotografías de Freud tomadas por John Dworkin, que Bacon utilizó como referencia. Michael Pepiat escribe tras esta pintura: atrapado aquí en una serie de jaulas baconianas, un Freud contorsionado flota de un panel a otro como un resorte en espiral, a punto de salir disparado del plano sin aire de la imagen. Seguimos con la siguiente pintura, que esta es una obra de arte titulada Complementos, del pintor minimalista estadounidense Bryce Marden. La obra está dividida en dos secciones distintas. El panel de la izquierda presenta líneas oscuras entrelazadas sobre un fondo naranja vibrante, mientras que el panel de la derecha muestra líneas de colores variados, como el amarillo, el rojo o el azul, sobre un fondo oscuro, posiblemente azul marino o negro. Este estilo es abstracto, ya que no representa objetos reconocibles de la realidad, sino que se centra en formas, colores y líneas que expresan ideas o emociones. Seguimos con la siguiente, que es una escultura que se muestra en la Catedral de August Rodin, concebida en 1908, que representa a dos manos derechas unidas formando un espacio interior que evoca de la forma de un arco gótico, elemento principal de la arquitectura de una catedral. La escultura representa dos manos entrelazadas, simbolizando la unión y la forma de una bóveda de la catedral, de ahí su nombre, la catedral. Y por último tenemos esta pintura abstracta o semiabstracta
de un árbol con un follaje vibrante y colorido. Como podemos observar, la imagen muestra una pintura de un árbol con un tronco oscuro y ramas que se extienden, enmarcado por un fondo vibrante y colorido lleno de formas circulares y espirales en tonos rojos, azules, verdes y amarillos. La obra parece ser una representación artística de un árbol, posiblemente simbolizando la vida, la naturaleza o el crecimiento, con un estilo abstracto y expresivo que enfatiza el color y la forma. Bueno, con esto concluimos el recorrido de mi museo virtual. Gracias.